Guillermo Rocafort es uno de los economistas españoles independientes más lúcidos y comprometidos, además de un autor prolífico. Te animamos a que conozcas su pensamiento, no solo gracias a esta entrevista, sino también consultando sus libros, entre los que destacan Fondos buitre en España, El gran expolio y La depredación de España. Bueno, pues nos sentimos muy afortunados de contar hoy con Guillermo Rocafort. Queremos agradecerte tu tiempo. Va a ser un placer para nosotros compartir una charla sobre economía, sobre España, sobre el hispanismo contigo. Guillermo Rocafort es un profesor universitario, doctor en economía, licenciado en Derecho, un autor prolífico, muchos libros disponibles en Internet. A nosotros nos parecen de mención especial pues Malas prácticas de los fondos buitre, La depredación de España, El gran expolio, centrado sobre todo en los temas económicos, que a nosotros nos interesan mucho, como los seguidores del canal bien saben. Colabora habitualmente en tertulias televisivas, tiene una presencia frecuente en los medios de comunicación y a nosotros, pues además de todo esto, nos parece que su labor es especialmente admirable en el plano de tratar de ayudar o de defender a los más desfavorecidos, ¿no? En esa defensa, a través de una asociación en la que él participa, que se llama Águila Protectora, a través de la cual ha tratado de ayudar a familias con pocos recursos que han sido pues, atacadas o están siendo atacadas por los fondos buitre. Entonces, Guillermo, pues sabes que nuestro canal, Hispanidad, es un canal en el que nos declaramos abiertamente hispanistas. Nosotros pensamos que nuestra mejor alternativa geoestratégica como país, no solo para España, sino para los países hispanos, es avanzar hacia una reordenación inteligente de nuestra comunidad. En los últimos años vemos que las ideas hispanistas están cogiendo fuerza. ¿Cómo percibes tú el auge reciente del hispanismo? ¿Cómo ves tú esta perspectiva? ¿Qué opinas sobre el hispanismo? Bueno, antes de nada agradecerte esta magnífica presentación que me has hecho de mis libros y de mi trayectoria vital. Es muy de agradecer y felicitaros por este estupendo y magnífico canal divulgativo y la gran labor que estáis haciendo a la hora de difundir todo el hispanismo, ¿no? Realmente nuestra nación, España y tantas otras naciones hispanas, pues adolecen de unas debilidades estructurales crónicas provocadas por el cainismo y la división que nos han inculcado, sobre todo las potencias angloamericanas. Así que nada más, primeramente agradeceros, estoy encantado de estar con vosotros, quiero compartir contigo y con tu estupenda audiencia un busto, creo que no se ve muy bien. No sé muy bien, es Vicente Rocafuerte, el primer presidente de la República del Ecuador, con quien estoy emparentado. Vicente Rocafuerte, este es un regalo que me hizo, ya fallecido lamentablemente, don Alberto Cordera Roca, en la primera ola del COVID. Era un magnífico cirujano ecuatoriano, con residencia en Guayaquil. Este hombre pues, presidía la Fundación Vicente Rocafuerte y este hombre pues, bueno, fue un protagonista, digamos, de esa primera fase de emancipación americana y, lógicamente, vio rápidamente pues, quiénes urdían y quiénes tramaban todo, ¿no? Y esa fundación, Vicente Rocafuerte, bueno, lo que busca es, pues, como este magnífico canal, YouTube, y, bueno, todos y cada uno de nosotros es reestructurar, como bien has dicho, ir paso a paso, y coordinándonos todas las naciones hispanas, pues, para, lógicamente, mejorar nuestro nivel de vida y por supuesto que no nos exploten. O sea, que estupendo estar contigo y reivindicar estas grandes figuras como Vicente Rocafuerte y otros tantos hispanistas de hace 2 siglos que ya se dieron cuenta perfectamente de cómo nos estaban esquilmando. Fenomenal. Pues sí, esto me enlaza bien con el siguiente tema que quería comentarte, es que has redactado algunos artículos que se pueden consultar en Internet explicando cómo fue ese proceso de independencias, cómo inmediatamente hizo que los países hispanos, las nuevas naciones que florecían, cayeran bajo el dominio de la usura, cayeran por tanto bajo el dominio financiero, económico, siempre del entorno anglosajón. En uno de esos artículos, la verdad, y no me resisto a leerlo,
escribías una frase brillante que resumía muy bien, me parece, todo este proceso, y decías: todo fue un completo caos y despropósito, auspiciado tanto por las necesidades de financiación de las emancipaciones de las naciones hispanoamericanas como por las guerras civiles dentro de cada territorio entre distintas facciones. La codicia anglosajona, sus malas artes mercantiles, su caballerosidad malentendida, su espíritu de rapiña, sus medios de comunicación marcaron todo el proceso de endeudamiento. La verdad que es una frase que resume de forma excelente esto, este proceso común a todas las naciones hispanas, incluida España en parte. Y la pregunta que se me viene es: ¿seguimos igual? ¿Seguimos desde hace 200 años bajo una subordinación financiera al entorno anglosajón principalmente? Absolutamente, absolutamente. Digamos, todo el poder financiero pues está entregado básicamente a los fondos buitre, por ejemplo, y a bancos, digamos, angloamericanos. Ese proceso de endeudamiento que, digamos, como explico en ese artículo, tiene lugar como por una necesidad, entre comillas, de las nuevas naciones emergentes de emanciparse, y entonces lo que hacían sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido era despertar la codicia de las clases dirigentes y hacerles convencer maliciosamente de la necesidad de armarse y endeudarse pues, para guerrear, digamos, primero contra la metrópoli, contra España, y luego contra territorios adyacentes que habían sido históricamente hermanos. No había habido ningún problema. Hay que pensar que durante 3 siglos aquello se defendió prácticamente con menos de 1000 soldados, ¿no? Como bien comenta Pablo Victoria, o sea, no había una guardia permanente, aquello era un remanso de paz, no había guerras, digamos. Entonces se genera esa codicia, esa ambición anglosajona, movido todo con un liberalismo malentendido y encrespando a la gente, dividiéndola, y qué mejor herramienta para generar ese caos, ¿no? Que es el problema dichoso de la deuda, que no es un tema que viene de hace 2 siglos. O sea, la deuda viene perfectamente recogida en el Antiguo y el Nuevo Testamento como un instrumento de manipulación y de control. También he escrito un artículo muy interesante, es Actualización de la doctrina católica sobre el endeudamiento, ¿no? Entonces, en vez de haber intentado aquellos, digamos, próceres de las patrias hispanoamericanas haberse coordinado, pues al final se dejaron embelesar por esa serpiente del paraíso que es, no sé, ese ultracapitalismo y ese mercantilismo angloamericano, y al final pues acabaron primero luchando contra España, pero al final estaban luchando contra sí mismos, contra las naciones nuevas que surgían, y el resultado pues es el que vemos cuando vemos el mapa del Centro y Sudamérica, bueno, de toda América, porque toda América pertenecía a España. Pues vemos una africanización, ¿no? Es decir, como pasó con el proceso de descolonización de África, pues fronteras que son verdaderamente artificiales, que separan hermanos, separan familias, y cuyo único motor es el ansia, sobre todo británica, de controlar las riquezas de ese continente pues para su propio uso y beneficio, mientras que a lo largo de las décadas y de las generaciones, esos habitantes que habían vivido en una sociedad perfectamente estructurada, romanizada completamente, mestiza, sin ningún tipo de, digamos, de racismo ni de discriminación, pues han ido paulatinamente viendo cómo su endeudamiento se intensificaba y luego cómo su propia calidad de vida, y ya hemos visto ahora mismo lo que es Hispanoamérica, pues es droga, es corrupción política, es depredación angloamericana, pues se han convertido en lo que son ahora mismo, ¿no? Bueno, que al fin y al cabo lo mismo que cómo se ha convertido España. O sea, nosotros tampoco estamos para dar lecciones a nadie, porque muchas veces los males que hemos sufrido en España, las guerras civiles del siglo XIX, las famosas guerras carlistas, ellos también han vivido en una situación de permanente guerra civil y enfrentamientos, ¿no? Entonces, realmente ese es el panorama y ese es el objeto del artículo, hacer ver a los hispanoamericanos que al final en la génesis de ese proceso emancipador está la codicia inglesa y sobre todo el endeudamiento y el enfrentamiento cainita que desgraciadamente dura ya 2 siglos. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos siempre, cuando conoces un poco la historia de estos 2 últimos siglos, la verdad que siempre tienes la sensación de que seguimos igual, ¿no? Que llevamos 200 años más o menos en lo mismo y que esos procesos han sido comunes a todas las naciones hispanas, esas guerras cainitas, esa subordinación económica al mundo anglosajón, y también compartidos por España, que tuvimos nuestras guerras cainitas,
las guerras carlistas y la subordinación al mundo anglosajón pues prácticamente era la misma. Nosotros también vendíamos las minas de Río Tinto, las minas de Almadén a los Rothschild. En fin, vamos, procesos realmente muy, muy semejantes. Bueno, a nosotros nos gusta, como seguramente la gran mayoría de los canales hispanistas, reflexionar sobre la historia, ¿no? Y tratamos de darla a conocer y tratamos de explicar cosas importantes, como por ejemplo que durante la España virreinal el nivel de vida, la riqueza media era superior a la del mundo anglosajón, ¿no? Son cosas importantes que es necesario recordar porque desde el entorno anglosajón siempre nos tratan de hacer ver lo contrario, como que hay una incapacidad hispana para generar riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pero no solo pensamos que no hay que enfocarse exclusivamente en la historia, sino pensar en el presente, ¿no? Y tratar de entender el presente pues, a partir de todo el conocimiento de la historia. Entonces, bueno, hablamos de que llevamos 200 años de subordinación financiera al mundo anglosajón. ¿Y esto en qué se traduce en el día de hoy? Y es aquí donde tú has desarrollado una labor realmente admirable, tratando de dar a conocer cómo operan los fondos buitre, ¿no? Sobre todo a partir de la crisis de 2012. ¿Nos podrías explicar un poco con detalle, también teniendo en cuenta que hay personas que no conocen la realidad de lo que ha pasado en España, cómo han operado esos fondos buitre, qué son y sobre todo en el caso de la Sareb, que parece que es ahí donde confluye todo y donde ha habido una gran pérdida de dinero que al final los españoles vamos a tener que pagar en forma de deuda pública? ¿Qué ha pasado en estos años con los fondos buitre? ¿Cómo han operado? ¿Nos puedes contar un poco sobre el caso de la Sareb? Muy bien. Bueno, pues antes de nada lo que tengo que decir y reconocer, digamos, la base de mi fundamento es una inquietud personal, pero porque yo, por otro lado, he trabajado en 2 gestoras de fondos buitre en España. O sea, que realmente yo cuando hablo y digo una cosa es porque la he vivido desde dentro y he sido testigo directísimo e incluso hasta veces protagonista. O sea, es decir, yo he trabajado en gestoras de fondos buitre y por lo tanto he vivido esos procesos, pero los aprendizajes los he aprendido de una forma casi autodidacta. Nadie me explicaba qué era eso. Yo lo estaba viendo paso por paso y claro, mi incredulidad y se fue retroalimentando y al final pues he escrito una serie de libros al respecto, ¿no? Bueno, pues los fondos buitre no son más que una maquinaria financiera, digamos una actualización de esa política de endeudamiento de rapiña angloamericana. Es la misma continuación de lo que hacía a finales del siglo XVI Sir Francis Drake, que iba destrozando las ciudades, por ejemplo La Coruña, en Lisboa, iba allí pues rapiñando con sus piratas, ¿no? Al momento presente. El proceso de rapiña angloamericana ha tenido varios episodios. O sea, ya la primera era la piratería, no lo olvidemos, una sociedad totalmente, digamos, apartada, marginal, con los valores totalmente transgredidos, sin ningún tipo de canon preestablecido. Era una revolución, que es, al final vivimos una sociedad pirata, ¿eh? Eso cada vez lo tengo más claro, ¿no? Lo que pasa ya hoy en día, los piratas no visten de Armani, o sea, quiero decir, no visten con la pata de palo, ni con el garfio, ni con el pendiente. Con el oro en el hombro. Y el oro. Ahora lo hacen de una forma más civilina, más actualizada a sus mercados financieros. Y bueno, llevamos prácticamente desde que estamos en democracia en ese ámbito de depredación económica. Llama mucha atención cómo este tipo de entidades van de la mano en ocasiones de democracias liberales malentendidas, ¿no? Cuando realmente no tenemos representatividad. Los partidos políticos, digamos, son los que se eligen desde arriba, ¿no? Y tenemos que votarles sí o no. Pero vamos, no me quiero desviar mucho de la pregunta que me planteas. A raíz del gran crack que sufrió España, la crisis del Zapatero de 2007, por cierto, había estado en ese año Zapatero presumiendo en Wall Street de que teníamos el sistema financiero más solvente y robusto del mundo. Y a las pocas semanas creo que nos ha costado en torno a 500.000 millones de euros. O sea, es que son cifras que se dicen, bueno, pues hayan entrado los fondos buitre pues, para rapiñar lo poco bueno que quedaba, ¿no? Al final, el Sareb que me preguntabas no es nada más que la nacionalización de la deuda de los bancos. Y sobre todo las cajas. Es una cuestión que tarde o temprano habrá que poner sobre la mesa, cómo el sistema financiero privatiza las ganancias pero nacionaliza las deudas. Por una mala política crediticia
auspiciada, digamos, por un régimen económico, yo creo, excesivamente ultraliberal que no es capaz de poner freno. En la primera década del siglo XXI, más o menos, y también que va de la mano de un proceso como la introducción del euro, que es un completo desastre. O sea, yo como doctor en economía, lo digo, lo reafirmo, cuanto antes nos hablamos del euro, mejor nos va a ir. Recuperar la soberanía monetaria es fundamental, aunque lo pasemos mal durante un tiempo. Bueno, los que saben de finanzas, que son los anglosajones, no entraron nunca en el euro, ¿no? Por algo serán. Y los países de la Europa del Este, que son mucho más listos que los occidentales. Y Polonia, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, digamos, el sistema crediticio al final se generó un boom de consumo, un boom inmobiliario, un boom crediticio, el dinero estaba prácticamente regalado. Y luego venía, y fue un proceso de endeudamiento, casi muy parecido al de la emancipación americana, que consistió en darle a los países, digamos, de la periferia, como nos llaman a nosotros, España, Italia, Portugal, Grecia, darnos un dinero muy barato que nunca lo habíamos tenido tan barato, ¿no? De tal manera, pues que, digamos, nos dejamos mover por la codicia angloamericana, la codicia protestante, entonces nos dedicamos a consumir, a comprar, a comprar, pero no con un ahorro previo, sino con endeudamiento. El problema viene cuando hay que pagar esas deudas, ¿no? Eso explica que, por ejemplo, en los 6-7 primeros años del euro hubiera un gran boom económico, porque claro, es que todo era consumo, toda inversión, pero ese dinero había que devolverlo. Y ahí es donde sobre todo quebró el primer banco, la primera nación, que fue Grecia. Luego luego vinieron Portugal, Irlanda, y España pues quebró el sistema financiero. Es que realmente hubiéramos tenido un corralito. Ante eso, pues el gobierno, en este caso el Partido Popular, pues ya sabemos, un poco una derecha bastante liberal, ¿no? Y muy sometida al imperio angloamericano, decidió crear un engendro que era traspasar toda la deuda a una especie de banco malo con el objeto de liquidarla toda, ¿no? Los créditos tóxicos, las promociones, digamos, a medio hacer, los solares. Muy parecido a lo que pasó en Portugal, allí llaman el NAMA. El banco malo allí en Irlanda, perdón, era el NAMA. Pero, digamos, esa creación de ese engendro, que ya escribí un artículo en el año 2012 en la Gaceta de los Negocios diciendo que eso iba a ser un desastre, al final ha sido una gestión pésima porque no se han liquidado esos activos tóxicos, ¿no? Entonces, nació con una deuda entonces privada, porque la mayoría de los bancos tenían más del 50% del capital social y por lo tanto se entendía con una entidad privada, aunque el FROB tenía el 40 y muchos, pues esa deuda de 51.000 millones de euros se había reducido a 35.000 millones de euros, pero al final dijo la Unión Europea que realmente que eso había que declararlo como deuda pública porque según la contabilidad europea realmente es una entidad de derecho público, ¿no? Totalmente de derecho público. Y las pérdidas que entonces llevaba el Sareb, acumuladas 8.000 millones de euros, convertirlo en déficit del Estado. Esto habría que compararlo con lo que pasa con el NAMA irlandés, porque el NAMA irlandés ha liquidado todo y ha dado superávit. Es decir, podría ser que la idea incluso podría ser positiva, como hablaremos a Irlanda, ¿no? Sí, sí. Pero es que allí ha generado dinero, ha generado riqueza, se ha liquidado todo, se ha renegociado. Aquí, digamos, la impresión que me da es que en este tipo de entidades financieras, bancarias, pulula un estilo angloamericano de aumentar la ruina. Con lo cual, hace muy poco, Nadia Calviño, pues lo que este gobierno socialcomunista ha nacionalizado la deuda privada de la banca, cosa que es verdaderamente muy, muy llamativo, ¿no? Como un régimen que en teoría se autoproclama como redentor de la clase trabajadora, lo que está haciendo es poniéndole la soga, ¿no? O sea, realmente el mundo hispanista tiene que, como decía Vicente Rocaforte, abrir los ojos hacia su clase política y darse cuenta que no son nada más que lacayos y leguleyos de ese poder financiero. Bien. Al final ese Sareb ha quebrado y ha entrado en esta situación dramática porque ha sido completamente infiltrado por los fondos buitre. Han sido los que se han encargado de su gestión, han comprado los principales activos, vamos a decir, las joyas del Sareb se le han quedado a precios casi regalados, los fondos buitre. Los fondos buitre son entidades financieras totalmente desreguladas, no tienen que responder, no tienen que registrarse, no tienen que hacer ningún tipo de declaración más allá de cualquier otra sociedad mercantil, es decir, es como una SO de 3.000 euros
Y aquí también hay que poner otra vez el dedo sobre la llaga y señalar como, por ejemplo, en Irlanda, que es una nación relativamente joven, cómo han creado una ley antifondos buitre que al menos les obliga pues, a registrarse y a identificar sus actividades y sus grandes operaciones, ¿no? Ujú. Mientras aquí en España, pues este gobierno social comunista, pero bueno, también fue anteriormente el gobierno del Partido Popular, les ha abierto todas las puertas, ¿eh? Ahora hay realmente lo que se llaman puertas giratorias también que van de la clase política, ahora ya no a las cajas, porque las cajas han desaparecido prácticamente, pero ahora sí hacia los fondos buitre y bueno, hay grandes familias que están ahí ya asentadas en toda esta metodología, ¿no? Oye, ¿y en cuánto cifrarías las pérdidas de la Sareb? ¿Hablabas de 50.000 millones? Sí, bueno, vamos a ver. Realmente las pérdidas acumuladas a fecha de hoy son 8.000 millones de euros, según las pérdidas contables. Eh, la deuda pública, o sea, la deuda privada que ha sido nacionalizada son 35.000 millones. Eso es ahora considerado deuda del Estado. Ha aumentado en 3 puntos porcentuales. Es la deuda nacional, o sea, casi nada. O sea, Correcto. de una tacada, 3, 4 puntos porcentuales más de deuda para todos los 117 españoles. al 120%. Hubo una jornada, un pleno del Congreso de Diputados y ahí todo el mundo, en fin, se puso de perfil. Un poquito el que señaló realmente la realidad, pero muy poco, muy por encima fue Rubén Sanso, diputado de Vox y amigo, porque él, bueno, pues es experto en bancarios, pero yo creo que podía haber sido un poquito más vehemente a la hora de haber explicado la verdadera estafa nacional que ha hecho. Eso en cualquier otro país hubiera provocado el hundimiento de este gobierno, pero vamos, este gobierno no se hunde bajo ningún escándalo, es un gobierno completamente descontrolado como la mayoría de los hispanoamericanos, ¿no? Y Ellos como están comentabas, los que se han aprovechado de esto, de ese proceso de limpieza de los activos tóxicos, han sido los fondos buitres, fondos que, como dices, no tienen prácticamente ninguna regulación, que lo que buscan son rentabilidades muy altas, que bueno, hoy están aquí, mañana se van. No es una inversión para durar, no es una inversión que aporte y que encima muchos de ellos están radicados en paraísos fiscales. El colmo. exactamente. Pertenecen todos al mundo angloamericano, tienen esas válvulas de escape que son los paraísos fiscales, sobre todo Gibraltar, que hace un daño terrible, y todos Y, están. Es un sindicato, es como una OPEP, o sea, es un trust, un Y eso que oligopolio. comentas es llamativo. La mayoría de ellos son anglosajones. Conocemos Absolutamente. muchos Blackstone, pero podrían ser alemanes, franceses, chinos, japoneses. No, la gran Hombre, mayoría son anglosajones. igual que te diría que hay países donde tienen prohibido la entrada, ¿eh? O sea, realmente Sí, China no puede has hablado en entrar. alguna entrevista de Japón, ¿no? Que en Japón hay Sí, una legislación en contra de los fondos buitre. justo en lo peor de la pandemia, los fondos buitre aprovecharon pues, para seguir especulando a una costa pues, del desastre que fue. Y bueno, y en España compraron empresas estratégicas, intentaron pegar pelotazos adicionales. Y frente a eso, por ejemplo, en Japón lo que hizo es aplicar la política de seguridad nacional y prohibió su entrada, ¿no? Es decir, pues hay veces que los países son inteligentes, tienen, como bien dice el Coronel Baños, un departamento de inteligencia económica, entonces se blindan. Entonces directamente se les prohíbe la entrada, ¿eh? China tampoco puede entrar y, por ejemplo, en la Federación Rusa tampoco puede entrar. ¿Por qué? Pues porque con los fondos buitre entran todo tipo de males, todo tipo de socavamientos de la economía. En España entra, por ejemplo, en el sector turístico, que es realmente la economía nacional, el sector servicios, pues ahora mismo más de un tercio de hoteles pertenecen a los fondos buitre. Esa Muchos de cifra estos, es increíble. sí, sí, Yo además, no lo había oído hasta que te escuché en una entrevista y me sorprendió muchísimo. No se habla de eso. no nos habla de eso, no se habla de eso. Han entrado en el sector hospitalario, en el sector de la residencia de ancianos, en el sector audiovisual, las principales cadenas de televisión española están tuneleadas por fondos buitre, el sector bancario. No tienen altísimas participaciones, pero tienen sí las suficientes para influir en lo que a ellos les interesa. ¿Eh? Y también otro aspecto interesante es que muchos de ellos van de la mano de George Soros. George Soros es es el agente, ¿no? Es el gran muñidor, ¿no? Hay que recordar que la primera reunión que tuvo el presidente del gobierno actual, Pedro Sánchez, en Moncloa fue a puerta cerrada con George Soros. George Soros es el representante de los fondos buitre. Es un nuevo, digamos, un nuevo poder soberano que ha emergido y que a naciones débiles como España y otras hispanoamericanas están completamente socavadas por la vía de que ellos entran en... Y claro, si un Estado no tiene instrumentos jurídicos o herramientas para ponerles coto, por ejemplo, el Banco Popular, al final, ¿quién se ha quedado con él? Se lo ha quedado, lo voy a personalizar en bancos, pero realmente quien se ha visto beneficiado han sido fondos buitre, ¿no? Detrás de todo hundimiento, de todo
de toda estafa. Hay una oligarquía, ahora que se habla mucho de la oligarquía, pues hay una oligarquía que también hace mucho daño, que es la oligarquía de los fondos buitre, y más les valdría a las naciones hispanas empezar a coordinarse entre ellas y ya hablar en estos términos, de aplicar sanciones, ¿no? Congelamiento de bienes, etcétera, etcétera, porque ellos, yo lo desarrollo en mis estudios y por lo que he visto en mi vida profesional, no se dedican a generar empresa, a crear empleo, a pagar impuestos. Ellos, todo lo contrario, es la negación de la economía real. Ni generan Sí, es empleo, depredación. depredación, socavamiento, especulación pura y dura, y luego, sin entrar ellos en la cuestión moral de lo que hacen con sus resultados. Es que siempre me llama mucha atención. Ellos no tienen ningún conflicto moral, no tienen ningún planteamiento espiritual, ellos son como una plaga de langostas, ¿no? Es así, o sea, ellos destrozan las cosechas y se van a otro sitio, ¿no? Pero claro, el problema es que ¿quién Muy les deja? anglo. No, sí, disculpa, adelante. Nada, simplemente eso, que es una plaga, es como Sí, sí, es que cuando haces esa reflexión, pues sinceramente me suena muy anglosfera, ¿no? Sí. Y de lo que decías a mí me llama la atención el ejemplo de Japón, porque es una economía y, bueno, una sociedad que podemos entender que está muy integrada, muy subordinada a Estados Unidos, al mundo anglosajón, pero aún así han sido capaces de hacer unas leyes mínimamente proteccionistas en este sentido, ¿no? O sea, que se puede aprender de ese ejemplo y no es ponerte directamente enfrente de la anglosfera, sino simplemente proteger el bienestar de tu sociedad. Sí, porque, bueno, vamos a ver, también hay que poner sobre la mesa que este tipo de entidades también atacan a la población de sus propios países. Los primeros que los han sufrido han sido los ingleses y los estadounidenses. De hecho, también hay una corriente interna dentro de esos países pues, en contra de este tipo de entidades financieras, que además estaban muy bien identificadas con el presidente, bajo mi punto de vista, el presidente Donald Trump. Es decir, de hecho, en las primeras elecciones apoyaron a los dos candidatos, ¿no? A Donald Trump y a Hillary Clinton, pero en las segundas elecciones, la renovación presidencial, se pusieron todos del lado de Biden, ¿no? Porque Trump en ese sentido representa una sociedad americana que no es especulativa, es trabajadora, los hemos visto, son los típicos trabajadores manuales de Estados Unidos, los granjeros, los rancheros, es decir, los curritos de toda la vida, que ellos también sufren, ¿no? Cuando hablamos de naciones angloamericanas también tenemos que saber discernir que no estamos refiriendo al pueblo, estamos refiriendo a su élite financiera, ¿no? Sí. El pueblo muchas veces es muy sufridor, sí, Muy sufrido y del que sufre. comportamiento de rapiña de la élite, de la anglosfera, Yo sí. recuerdo una película que vi hace años, ¿no? Cuando estaba ya falleciendo, digamos, la última reina católica que tuvo Inglaterra, María Tudor, creo que fue, que estuvo casada con Felipe II. Y bueno, cuando moría sin hijos, entonces bueno, estaban intentando los nobles católicos convencer de que no podía dejar que reinara su hermanastra Isabel, que fue Isabel I de Inglaterra, ¿no? Más que nada porque sabían lo que les iban a hacer, ¿no? Y realmente, bueno, ya lo había hecho su padre, ¿no? Lo había arrasado con las posesiones de la iglesia, pero bueno, todavía existe un catolicismo, entonces lo que querían era los nobles católicos, pues que, no sé, no podía, Isabel no podía. Y se dejó llevar a su hermanastra cuando le pidió pues, que jurara pues, que iba a ser justa y tal, no sé qué. Entonces, cuando se entraron los nobles católicos, vino a decir, sabemos que estamos ya perdidos, no va a quedar ni uno de nosotros, estamos... Y ese es el planteamiento de una parte de ese pueblo, un pueblo inglés, un pueblo estadounidense muy noble, y que sufre la rapiña de una nobleza que rodea al poder y que lo único que quiere es rapiñar en su propio país y rapiñar, digamos, en todo lo que pueda, en concreto en la hispanidad, ¿no? Y ese momento fue un momento decisivo porque, digamos, con esta clase de gente no puede haber mucha negociación posible, ¿no? Cuando realmente han demostrado que lo que quieren es destruirlo todo, enriquecerse, empobrecer a la población, convertirnos en esclavos, ¿no? Sin que lo sepamos, y digamos, pues entonces es también interesante plantear la lucha contra estas élites como hacia ese pueblo inglés sufrido y estadounidense sufrido. Sí. Para ellos es una posibilidad de liberación, ¿no? Porque ellos también... Sí, Vamos, la Agenda 2030, si la entendemos como pues, el objetivo al que nos quiere llevar la élite de la anglosfera, pues también les afecta es un mucho. escenario horroroso para el pueblo llano estadounidense, Exacto, británico, sí. exacto. No, muy interesante, muy interesante.
alguien podría pensar que el ataque de los fondos buitres se centra en los países más desarrollados porque hay más riqueza, pero en tu libro también hablas del caso de Puerto Rico, ¿no? O de otras naciones hispanas, a lo mejor con menor renta per cápita, pero que también sufren el ataque de fondos buitre. ¿Os podrías comentar un poco sobre estos casos? Muy bien, pues sí, vamos a ver, Puerto Rico, digamos, ha sufrido una bancarrota directamente provocada por una serie de operaciones financieras de índole altamente especulativa. Entonces, ahora mismo está en una situación, digamos, en la que la población pues, está sufriendo muchísimo. Digamos, no se priorizan los gastos. Es interesante destacar, yo creo que cuando una nación está en deuda, pues hay que intentar, lógicamente, prestarle ayuda, pero que ese dinero, la prioridad sea crear un estado social y económico de desarrollo para pagar la deuda. Pero nunca es así. O sea, realmente luego llega el momento de te dan el dinero, luego nadie sabe cómo lo distribuyen. Yo en ocasiones pienso que ni llega y luego hay que devolver. Entonces, todas las prioridades presupuestarias digamos, van a ese fin, y se aparcan cuestiones sociales, médicas, educacionales, que yo creo que esas deben ser siempre las cuestiones prioritarias, ¿no? Entonces lleva ya décadas Puerto Rico siendo además la perla, digamos, del Atlántico, es una isla muy desarrollada que tiene mucha riqueza, mucho turismo, pues ha entrado en ese túnel del endeudamiento y, bueno, y los fondos buitre han entrado allí a saco, tanto a nivel del Estado, mejor dicho, del Estado asociado, como por otra parte a nivel de empresas y familias, ¿no? Y bueno, cuando ellos compran a precios de saldo esos activos, pues luego reclaman la totalidad de las deudas. Entonces, una de las cuestiones que yo siempre desarrollo en mis libros, que además que es un derecho romano muy bonito y muy lógico, es el derecho del retracto crediticio, derecho de retracto crediticio, que consiste en que si hay un tercero que compra una deuda por un valor muy inferior al valor nominal, el deudor tiene derecho a cancelar esa deuda pagando lo que ha pagado el fondo buitre por ella. Es decir, si hay una deuda nominal de 100 y el fondo buitre paga €1, un dólar, por ejemplo, ha conseguido con un dólar una deuda nominal de $100 y va a pedir los $100. Eso es interesantísimo. ¿Y por qué no se aplica eso si está recogido en la legislación? He visto en algunas entrevistas que no solo la legislación española, sino los países hispanos, que a menudo beben de la legislación española, pues figura. Ese derecho. Nosotros lo tenemos en el artículo 1535. ¿Y por qué no se aplica? Pues porque realmente el poder no quiere que se aplique. Tampoco va a eliminar ese artículo, porque sería un escándalo. Y por otro lado, los tribunales de justicia, me llamó mucha atención una sentencia al principio de la pandemia de un ponente que además no había sido nunca juez, era registrador de la propiedad y prácticamente laminó jurisprudencialmente ese hecho en España, ¿no? Por parte de una persona emblemática del mundo inmobiliario como es un registrador de la propiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué se elimina? Porque a los fondos buitre no les interesa. A los fondos buitre les interesa pagar uno y pedir 100, ¿no? Y luego, si no recuperan, pues que no van a recuperar porque estamos hablando de créditos tóxicos, pues quedarse con los activos, con los inmuebles, con las empresas, etcétera. Ellos van a por las garantías, ya sea una garantía hipotecaria o una garantía hipotecaria como puede ser la prenda de acciones de una sociedad, ¿eh? Ellos pagan un 1 o un 5% y piden el 100%. Y como realmente esa empresa o esa familia están colapsadas financieramente, no pueden pagar, y van a por las garantías, y a quedárselas a precios de saldo. El derecho al retracto crediticio se inventó en Roma precisamente para evitar esas maniobras especulativas que ya entonces sucedían y que generaban muchísimo malestar en Roma, que es de donde venimos nosotros. Ese hecho ha pervivido en países romanos como Francia y España, y España los portó a Hispanoamérica. La mayoría de los códigos civiles son muy parecidos al español porque tienen la base del derecho castellano, ¿no? Las partidas de Alfonso X el Sabio, etc. Entonces, el que no se ponga en práctica es porque a la clase dirigente no interesa y luego la clase judicial está absolutamente sometida, no hay división de poderes, ¿no? Entonces, el poder legislativo, el poder judicial depende del poder legislativo y ejecutivo, y eso ya no es una democracia, eso ya es un sistema de colonizaje angloamericano por parte de esas élites que lo que quieren es
que no se aplique ese derecho. Aparte hay elementos interesantísimos. Ahora mismo que estamos en un proceso de hiperinflación, el ejercicio del retrato crediticio tiene un elemento de antiinflación esencial, porque básicamente lo que está es eliminando una masa monetaria creada artificialmente por el fraccionamiento de los depósitos bancarios, por la vía de que se cancela, digamos, sustancialmente las deudas, ¿no? Entonces, si realmente queremos luchar contra la inflación, ahora estamos reteniendo los salarios, perjudicando a las clases trabajadoras, pero oye, alguien ha pensado, yo escribí un artículo en una revista muy interesante del profesor Huerta de Soto, procesos de mercado, precisamente de los efectos favorables en la lucha contra la inflación del ejercicio del retrato crediticio. Pero claro, eso díselo tú a un fondo buitre o a un dirigente político que no sabe casi nada, ¿no? Se van a oponer. No, es súper interesante esto, sorprende, también entristece un poco saber que existe esta figura judicial que podría ayudarnos o ayudar a los países hispanos a evitar esa fuga de rentas, que al final es lo que pues, el sistema anglo busca, ¿no? Estabas comentando antes que bueno, se prioriza en los presupuestos nacionales la devolución de la deuda sobre todo lo demás, entonces todo favorece esa extracción de rentas hacia la anglosfera. Entonces, esta figura que podría poner freno, proteger a las sociedades, pues que esté relegada, que no se aplique. Es difícil de entender, bueno, a no ser que ya te enfoques en la clase política o la clase judicial que no están haciendo lo que deberían para proteger a las sociedades, ¿no? Sí, sí. Así es, desde luego. Hay un contubernio, hay que tenerlo presente entre la clase dirigente y la clase oligarca, es la oligarquía que sufrieron las naciones hispanas, entonces van a poner todo tipo de trabas a medidas que además ayudarían mucho al pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero realmente ese pueblo luego va y les vota, es verdaderamente demencial, ¿no? O sea, estamos en la hispanidad, hay que reconocerlo, se ha convertido en un gigantesco manicomio esquizofrénico donde al final estamos financiando y pagando a nuestros carceleros, ¿no? Sí, bueno, la influencia en los medios de comunicación seguramente explica parte de esto y, bueno, y por eso nosotros nos enfocamos en tratar de extender este conocimiento que a veces no es fácil, ¿no? Los temas económicos a veces son un poco sutiles, ¿no? No son fáciles de entender para el ciudadano medio y de ahí que tratemos de esforzarnos un poco en ello. Entonces, en varios vídeos del canal nosotros hemos tratado de explicar, bueno, cómo funciona esa succión de recursos por parte de la anglosfera, no solo los recursos naturales, que ya creo que es muy conocido, ¿no? La minería, los recursos agrarios, a través de empresas, grandes multinacionales agrarias, pero también el sector inmobiliario pues, ha sido foco de ellos, porque es un gran generador de rentas. ¿Crees que ha influido en la subida desorbitada de los precios de la vivienda en el caso de España, que cada vez se alejan más del salario medio, el hecho de que hayamos abierto la puerta a los fondos buitres? Yo creo que sí, yo creo que, vamos a ver, aquí hay un tema muy interesante el que has suscitado. Realmente en la Constitución se dice que la vivienda es un bien básico protegible por los poderes públicos, pero la realidad es que desde que tenemos democracia los precios de las viviendas se han aumentado exponencialmente. La realidad es que ahora mismo la vivienda es objeto de especulación, y eso está prohibido por la Constitución, pero la Constitución es que estamos viendo que muchas cosas es papel mojado, ¿no? Y esa especulación se ha visto sobre todo en la precarización, el incremento de los precios de las viviendas, los precios medios y también, digamos, la reducción de los espacios habitables. Los socialistas han llegado a hablar de soluciones habitacionales, que era un invento que dijo Salvador Allende, ¿no? Como si realmente en España no hubiéramos vivido antes nosotros en habitaciones o en casas amplias, ¿no? Porque antes la vivienda era como digo, un bien básico, un bien accesible, un bien garantizado por el poder, pero desde entonces hemos visto que bueno, la vivienda se ha convertido pues, en la mayor carga financiera, las casas cada vez son más pequeñas y eso determina, lógicamente, cuestiones tan relevantes para una nación como la demografía o la propia estabilidad y la emancipación de las personas. Las personas no pueden iniciar unos proyectos vitales plenos con una vivienda propia porque realmente es que es inaccesible. Está grabada fiscalmente de una forma desproporcionada, también especulativamente por parte del Estado. Ya hemos visto lo que ha pasado con las plusvalías municipales, con el IBI. Son impuestos que graban los inmuebles que además desde la crisis de 2007 en España, la crisis de Zapatero, pues se han ido multiplicando por 2 o por 3, porque el Estado nunca va a renunciar a
al estatus de privilegio que tiene en el sentido de toda su casta parasitaria. Entonces, lo que hacen es apretar cada vez más a la sociedad fiscalmente y los fondos buitre, conscientes de esta realidad y esa fragilidad en la protección de la vivienda, se han metido a comprar gigantescos paquetes de vivienda, ¿no? y de créditos hipotecarios impagados, con el objeto de quedarse con viviendas a precios de saldo, a precios de risa, y luego pues, especular con ellos. Entonces, los movimientos son eminentemente especulativos. Ahora estamos viendo con la crisis de la guerra de Ucrania, como otra vez la vivienda pues vuelve otra vez a pegar otro estirón de precios, totalmente alejado de la realidad, porque es que es increíble cómo se está hablando de congelación de salarios y cómo ese bien básico que es la vivienda y también los alimentos, entonces la gente ¿de qué va a comer? O sea, realmente el empobrecimiento es masivo, pero en España sufrimos unas cadenas de televisión que actúan de caja de resonancia del poder y nos hacen ver una realidad totalmente falsa de lo que estamos experimentando. Entonces, por lo tanto, es muy importante explicarles que esos fondos buitre han comprado estos activos tóxicos con el objeto básicamente especular. Han comprado desde esa época, el 2007 más o menos, y sobre todo a través del 2012, el rescate financiero, que fue un rescate en toda regla de España, han comprado cientos de miles de viviendas sociales, que son viviendas pues, para gente, digamos, colectivos vulnerables, y luego también para reconocer viviendas de protección oficial que son para clases medias. Se las han medio regalado los fondos buitre. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Madrid, en la empresa municipal de la Vivienda y Suelo. Entonces, el fondo buitre ha adquirido esas viviendas y entonces ha hecho de tabla rasa de la legislación española de protección de la vivienda social y ha aumentado las rentas por 2 o por 3 a los inquilinos, ¿no? Entonces ha generado un enorme malestar, una enorme tensión social, pero bueno, la clase política, como lo tiene todo blindado con los medios de comunicación, pues le da absolutamente igual. Entonces era el gobierno de Mariano Rajoy, en concreto el del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero eso ha pasado en muchísimos sitios de España, ha pasado en Vascongadas, ha pasado en Cataluña, es decir, se han ido regalando esa vivienda social, los fondos buitre. Los fondos buitre luego lo que hacían era aumentar las rentas, hacían moving inmobiliario, ha expulsado a decenas de miles de españoles por la vía del desahucio y luego también de prácticas anómalas, lo que son un chantaje, o sea, realmente son mafias. O sea, hay que hablar en estos términos, los fondos buitre, desde el punto de vista del moving inmobiliario, son verdaderas mafias, no tienen ningún tipo de moralidad ni de respeto. Entonces, pues luego reformaban los pisos y los vendían pues a lo mejor por 5 veces más que les habían costado, ¿no? Mientras que el poder político eso lo ha estado tolerando y auspiciando. Entonces, ese elemento de distorsión que son los fondos buitre, lógicamente tiene que ser expulsado de nuestra economía por la vía del congelamiento o otro tipo de medidas como otros países, en Japón o otros países, ¿no? Y sobre todo el mercado inmobiliario hay que blindarlo, porque lo que no puede ser es que haya aumentado su valor de la manera que lo ha hecho desde el año 75. Mientras que el nivel de vida los salarios de las clases medias y trabajadoras se han prácticamente congelado. Sí, hay que ser consciente del malestar que genera eso en una sociedad. Sí. Y yo también ligo la entrada de estos capitales enormes al hecho de que bueno, la emisión de moneda en Estados Unidos, el dólar como moneda de dominio mundial, que ha incrementado su masa monetaria de forma enorme y bueno, pues a niveles del 30% anual durante ahora los años de la crisis del COVID, es dinero creado de la nada, siendo el dólar una moneda fiduciaria, y ese dinero, teniendo los mercados mundiales abiertos, pues puede penetrar en los países y apropiarse del mercado inmobiliario con las consecuencias que estamos comentando, ¿no? De una subida desaforada del precio de la vivienda, malestar social. Y comentabas antes también pues que los partidos políticos de todo el espectro, y esto es una situación transversal, no son capaces de leer lo que sucede y no se oponen o son conniventes con esta actuación del dinero foráneo. ¿Qué ha pasado en el PSOE, en el PP, incluso en Vox con respecto a los fondos buitre? ¿Qué actitud han tenido o tienen? Bueno, es un tema muy, muy interesante. La izquierda, en su hipocresía innata, en los periodos electorales, lo hemos visto, Pedro Sánchez agita mucho el avispero y se manifiesta
como un paladín en contra de los fondos buitre. Y una vez que tiene el poder, lo primero que hace es se reúne con George Soros, le abraza y recibe órdenes de George Soros, ¿no? Entonces, bueno, la izquierda ya no va a engañar a nadie. La izquierda es lo que es pues es el testaferro de las potencias angloamericanas, ¿no? Sí, y cuando va Pedro Sánchez a Nueva York se entrevista con Larry Fink, ¿no? Absolutamente. El Se reúne presidente de con... BlackRock, aunque no sea Sí, un sí, se fondo buitre reúne como tal, con... pero es el megabanco que también opera de forma parecida en muchos aspectos a los fondos buitre. Sí, sí, se reúne con los fondos buitre, pero básicamente a recibir órdenes. O sea que él lo vende como que van a firmar acuerdos y no sé qué, de inversión. Él es un lacayo, un leguleyo, fue becario de George Soros y él está en su papel, ¿no? Por lo tanto, por otro lado, la derecha, digamos, es igual de culpable, pero por lo menos, digamos, en ese plano un poquito más discreto, guarda las formas, ¿no? Luis de Guindos ha sido también que es el que crea el Banco Malo, es otro lacayo de los Sí, sí. fondos buitre. De hecho, está de vicepresidente del Banco Central Europeo dándole a la maquinita de hacer dinero y generando inflación artificial, que esa es la verdadera causa de la inflación en la Unión Europea. Una de las principales es que no hacen más que darle a la maquinita el dinero para financiar a las entidades bancarias a un coste ridículo. Bueno, el Partido Comunista, Bildu, la CUP, pues todo gira en torno a los fondos buitre. O sea, realmente no hay En un... el caso del PP, la familia Aznar parece que también Sí, ha había trabajado uno de organizado. los hijos y el padre ha estado, digamos, como consejero delegado en varias instituciones financieras angloamericanas. O sea, vamos a ver, el señor José María Aznar es otro lacayo, ¿no? Lo que No sé. pasa es que, bueno, parece que va de siete machos y que parece que es un patriota, Hombre, pero cuando Rodrigo Rato fue presidente del Fondo Monetario Internacional es porque estaba totalmente... efectivamente, Rodrigo Rato, que, en fin, todos sus vínculos con los países fiscales, cómo está de alguna forma entrelazado con ese poder angloamericano. Y luego, pues no sé, otros países, pues Izquierda Unida, pues es más de lo mismo, son sometimientos a los fondos buitre, es otro lacayo de George Soros, Pablo Iglesias, y Vox, bueno, pues Vox sí que podíamos pensar que podía haber sido un poco un viento de aire fresco, pero yo creo que no tienen una posición al respecto, ¿no? Todo depende también, hay que decirlo, de quién te financia, ¿no? O sea, realmente siempre los partidos políticos españoles siempre han tenido un gran financiador externo, eso todos lo sabemos, ¿no? Sí, esa es la duda que surge a veces. ¿Es más maldad o es como incapacidad o casi estupidez, incapacidad para entender lo que sucede? Porque, bueno, los procesos de detalle de la economía no son fáciles de entender para gente que no lo haya estudiado o no le guste. Sí, yo creo que es una suma de todos, ¿no? El tema de los fondos buitre en las últimas elecciones en Irlanda fue objeto de primer debate. O sea, era un debate sustancial en esos turnos de preguntas, como han hecho tanto daño también en Irlanda, y entonces todos los candidatos hablaban y hablaban yo lo he visto esos interesantísimos debates de conocimiento de causa Pero yo creo que si aquí pusiéramos a todos los dirigentes de los partidos políticos a tener un debate en profundidad nos daríamos cuenta de lo poco que conocen la realidad, ¿no? Hay una ausencia de formación económica verdaderamente notoria, ¿no? Y eso es muy preocupante, pero no solamente en España, yo creo que también en todos los países hispanoamericanos tenemos por lo general instalados pues demagogos, ¿no? Personas, bueno, pues que ya sabemos, en España la democracia es un teatrillo, entonces, bueno, pues, digamos, tenemos actores pues como otros, ¿no? No vamos a decir otros actores que hay en el mundo, pero vamos. Entonces eso genera, pues la gente pues se deja llevar, entonces pues uno, no sé, uno ondea una bandera, otro ondea otra, pero más allá de esa bandera que ondeen o esas soflamas, en cuanto a lo que es el tema de los fondos buitre, yo creo que hay un enorme desconocimiento. Eso por parte de la oligarquía política, la oligarquía financiera está perfectamente instalada y le interesa que sea así, ¿no? Porque el día que los españoles, el conjunto de los españoles, nos enteremos, pero como sociedad, no una minoría, sino la mayoría de la sociedad, nos enteremos a través de programas de televisión, porque en España la telebasura, pues ya sabemos, siempre están hablando de cosas totalmente banales y frívolas, ¿no? Pero el día que entren en estas cuestiones, claro, y la gente vaya quitándose la venda de los ojos y comprendiendo la magnitud y la mentira en la que hemos estado instalados con respecto a los fondos buitre, pues claro, habrá la gente sus reacciones populares, ¿no? Entonces, yo creo que la clase política lo que hace es una especie
de cordón, de un cordón de protector, ¿no? De control de disidencia, ¿no? Es decir, yo no he oído en el Parlamento español ningún discurso vehemente en contra de los fondos buitre, ¿no? Como por ejemplo sí se puede oír y uno puede consultar en internet en el Parlamento irlandés, ¿no? Entonces, eso explica que ahí en Irlanda se le esté poniendo coto poco a poco, porque no es fácil, lógicamente, pero aquí en España es que no hemos avanzado nada. El señor Pedro Sánchez, que es un farsante, ha llegado a prometer que iba a acabar con ellos. Es absolutamente mentira, él los ha alimentado el monstruo cada vez más. Mientras los españoles, pues sigamos creyendo en los políticos, como decía Vicente Rocafuerte, ya entonces se intuía, mientras sigamos teniendo esa admiración, y que totalmente irracional y sentimental a la clase política y no sepamos exigirles, digamos, objetivos, pero objetivos de fondo, no meras, programas completamente que no van a llevar a cabo, pues entonces seguiremos siendo lo que somos, un pueblo del rebaño, borreguil, y cada vez en peores condiciones económicas. Y eso está pasando en toda la hispanidad, ¿no? Es muy distinto esto con lo que pasó en los siglos de los virreinatos. La formación cultural española era increíble, su espíritu crítico era destacable. Es decir, ellos entonces también criticaban situaciones económicas y políticas que había malas, ¿no? Pero hoy en día nos hemos convertido en menos espectadores. Parece que no va esta situación con nosotros. Y claro que los fondos buitres nos afectan al bolsillo y nos afectan a nuestras familias y a nuestras empresas, ¿eh? Pero como estamos tan divididos en compartimentos absolutamente artificiales, superficiales en ámbito ideológico y político, que no podemos ver realmente la magnitud del problema que sufrimos. Sí, sí. Seguro que parte de culpa la tiene la clase política, parte de los medios de comunicación, pero es cierto que el espíritu crítico del ciudadano medio español y el nivel de exigencia debería ser mayor. Justo estamos hablando de esto y entronca con un tema que quería tocar y que es el caso, por ejemplo, del Grupo Prisa, uno de los grandes medios de comunicación aquí en España, que tiene una influencia más allá de la propia de un medio de comunicación. Por ejemplo, la participación de Prisa en el principal grupo de pensamiento, en el principal grupo, think tank español, el Real Instituto Elcano, es enorme, ¿no? La mayoría de los consejeros, el presidente provienen de Prisa. Nosotros en un vídeo hemos tratado de mostrar cómo pues, este grupo de pensamiento simplemente actúa como una correa de transmisión de los intereses anglosajones en España, que curiosamente hasta el director del think tank Elcano es inglés, profesor de historia en Oxford y condecorado por la reina de Inglaterra. Es un caso realmente llamativo. Y nos sorprendió ver que en uno de tus artículos hablabas de cierta connivencia entre los fondos buitre y Prisa hace unos cuantos años. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre este caso? Sí, esto es un artículo que publiqué en El Diestro, bueno, y también en Confilegal. Digamos, todo el mundo sabe que el Grupo Prisa es una entidad quebrada, tiene un endeudamiento brutal, pero tiene mucha influencia, tiene muchos medios de comunicación, la cadena SER, El País, que se dedican sistemáticamente a mentir y a difamar, ¿no? Y a enredar. Entonces, como consecuencia de ese endeudamiento, entraron muchos fondos buitre en todas sus estructuras financieras, ¿no? Entraron fondos y también ellos han emitido una especie de deuda y los fondos buitre han estado ahí. De hecho, esta sentencia que comenté anteriormente de este registrador de la propiedad como juez de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, que prácticamente restringe absolutamente el derecho al retrato crítico en España, el demandante, el recurrente, era un fondo buitre que había perdido en primera instancia y en la Audiencia Provincial de Gerona unas sentencias clarísimas que permitían el derecho al retrato crediticio y, curiosamente, digamos, este magistrado redacta una sentencia que es votada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, y que lo restringe, ¿no? Entonces ya vemos un vínculo ahí entre un medio periodístico, un fondo buitre, y otro tema que también desarrollo en un artículo extensísimo, que es con la Sala Primera del Tribunal Supremo. La Sala Primera del Tribunal Supremo, si uno analiza, digamos, los recursos de casación que ha promovido Prisa, los ha ganado todos, ¿eh?
Los ha ganado todos. Eso significa que la Sala Primera del Tribunal Supremo, y hay que hablar en estos términos, hay que hablar claro, está totalmente tuneleada por el Grupo Prisa. Yo no sé, digamos, de qué manera los tienen comprados, si a través de cursos o que si es la masonería. A mí me da igual. La realidad es que, digamos, nosotros le hemos ganado una sentencia al Tribunal Supremo con una asociación por difamación. La han recurrido a la audiencia provincial, la volvemos a ganar, pero como la recurra, digamos, el Grupo Prisa al Tribunal Supremo, nosotros no nos vamos a adherir y ni nos vamos a oponer porque sabemos que tenemos las de perder. Y el Grupo Prisa va de la mano de los fondos buitre. Entonces, realmente es un lobby que está totalmente al servicio de las potencias angloamericanas, lo ha demostrado a lo largo de la historia. Sí. Nosotros seguimos bastante a un pensador mexicano, Alfredo Jalife, y lo dice muy claramente que Prisa es una herramienta del globalismo anglosajón, ¿no? Exactamente. Pero que tiene, digamos, influencias ya a nivel del Tribunal Supremo Español. Es que es verdaderamente preocupante. Hasta qué punto, digamos, ya esas sentencias están redactadas a favor, como he comentado, a favor de los fondos buitre para que sigan depredando. Es decir, vamos a ver, o sea, hasta ese nivel de corrupción ha llegado la justicia en España. ¿Cuáles son las ramificaciones del Grupo Prisa, sus vínculos? Es decir, esto sí que sería motivo de igual que un debate aquí en tu canal o en vuestro canal, también en las televisiones generalistas, ¿no? Es decir, queremos saber realmente esos jueces del Tribunal Supremo, esos vínculos, esos fondos buitre que han estado ganando sentencias. Además, era un fondo buitre domiciliado en Irlanda. Realmente, digamos, no seremos nunca una democracia plena y no estaremos perfectamente liberados de este sometimiento, de esta sumisión, hasta que no cortemos todas esas ramificaciones. Y cuando hablo de cortar, hablo de una amputación. O sea, no pueden ser, digamos, que poderes del Estado que en teoría emanan del pueblo español estén usufructuados por una entidad como Prisa, que lo primero que tendría que hacer es desaparecer porque su nivel de endeudamiento así lo exige. O sea, si pervive es porque, digamos, ellos es alimentado ese monstruo informativo para lanzar una serie de mensajes que narcotizan a nuestra sociedad, la fragmentan con muchos temas como memoria histórica y sobre todo esa demagogia izquierdista española que es verdaderamente infame. Y ya está. Y mientras tanto hay unos directivos ahí que están cobrando una pasta, una empresa superendeudada, unos trabajadores que también están sometidos a los trabajadores del Grupo Prisa, igual que a los pueblos angloamericanos, hay que liberarlos de esas directivas, ¿no? Y luego mirar muy de cerca cualquier tipo de injerencia, es decir, cualquier ataque como pasa en Japón por parte de un fondo buitre o cualquier infiltración o cualquier injerencia tiene que ser tratada como una gerencia internacional y tiene que ser cortada de raíz. A mí me gustaría un CNI que en vez de dedicarse a hacer el ridículo, como estamos viendo, se dedicara precisamente a evidenciar esa infiltración y a poner medidas para cortarlo. O sea, no puede haber españoles que estén trabajando para think tank angloamericanos. O sea, eso es una manifestación más de la colonización de la que somos objetos, que luego tiene como consecuencia un empobrecimiento masivo. Sí, es una clara carencia, tanto la de nuestros servicios secretos, que no sabes para qué trabajan, y de grupos de pensamiento que prácticamente todos están subordinados a la anglosfera o, bueno, tal vez a otros intereses, pero se nota que falta pensamiento hispano y inteligencia, agencias de inteligencia española, hispana. Exacto. Falta una inteligencia hispánica que esté sobre todo a nivel de las élites y que, pues, a todos los planos. Podríamos hablar de acuerdos de libre comercio con naciones hispanas. Todo eso requiere ponerse de acuerdo, una coordinación, mantener posiciones comunes, por ejemplo, en temas del endeudamiento. Cuando el FMI nos aprieta a Argentina, pues Argentina tiene que notar que todas las naciones hispanoamericanas estamos con Argentina y no es lo mismo negociar 1 a 1 con el FMI que negociar por 60 naciones, ¿no? Es muy interesante. Muy interesante eso que comentas. Eso casi era la pregunta final que te quería hacer, pero antes de la final, y ya vamos terminando, que muchas gracias por todo el rato que nos estás dedicando, es el tema de Gibraltar. Yo creo que te conocí hace unos años por algunas declaraciones en televisión y creo que has escrito un libro sobre Gibraltar que inspiró algunos de los primeros vídeos de este canal sobre qué podríamos hacer para tratar de recuperar Gibraltar. Pero bueno, la realidad es que pasan los años y la situación sigue igual. O sea, ningún partido político, ninguna institución medianamente relevante
pelea de una manera medianamente firme para tratar de avanzar hacia la devolución de Gibraltar, sea el gobierno del PSOE, del PP, de quien sea. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué crees que sucede esto? Yo creo que está todo vinculado a ese sometimiento, ¿no? Hay que recordar que hace relativamente poco, 2 semanas creo, hemos tenido que sufrir los españoles en Gibraltar la presencia de 2 submarinos de última generación angloamericanos, uno estadounidense, el USS Georgia, y otro, el británico, es el HSM Ambitious. Es decir, en un momento de máxima tensión, todos estamos sabiendo lo que está pasando en el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, cada uno tenemos nuestro posicionamiento, hay hispanistas que piensan de una manera, otros que pasen, todo es respetable, ¿no? Pero que metan submarinos nucleares en un momento de máxima tensión, digamos, en todo ese avispero que se está gestando por parte de la OTAN, bajo mi punto de vista, sobre todo por intereses particulares de Joe Biden y de Boris Johnson, contra una potencia nuclear de primer nivel como es Rusia, desde luego a nosotros nos pone como en un nivel de escudos humanos, ¿no? Casi de rehenes. O sea, ¿qué hacen 2 submarinos nucleares cargando misiles a plena luz del día para que salgan todos los medios de comunicación? Y además que lo hagan en Gibraltar, que es un territorio que es una colonia, según resolución de Naciones Unidas, que tiene que ser descolonizada. Lleva más de 50 años incumplida esa normativa, esa legislación internacional. A ver aquí quién está incumpliendo la legislación internacional con respecto a Gibraltar. Cuando sabemos todos que Inglaterra tiene una base superpotente en Escocia, ¿no? Pues que se pongan allí los submarinos, que los carguen, pero que no los lleven a Gibraltar, porque Gibraltar es una zona, digamos, ampliamente poblada. El campo de Gibraltar viven más de 500.000 de españoles, que son utilizados, digamos, como escudos humanos por parte de los angloamericanos. Les da igual. Han metido allí chatarra nuclear averiada. Sí, sí, sí. Ha habido peligros El Tireless, ¿no? Me parece que se llamaba, aquel que estaba averiado. Sí. El Tireless estuvo allí casi 6 meses en un puerto que no tiene la categoría para reparar submarinos nucleares porque tiene mucha población alrededor. Entonces hace falta unas distancias que no se respetan. Frente a eso, ¿qué ha hecho el gobierno de España? ¿Ha protestado? No ha hecho nada. No ha hecho nada. Lo único que han dicho es que ¿por qué no lo llevan a la rota? ¿No? Que lo lleven a la rota cuando realmente... Entonces, es decir, mientras tengamos en España bases angloamericanas, además con un absoluto desprecio. Bueno, hubo un incidente ahí muy grave, el representante de las fuerzas estadounidenses en Portugal quería cruzar la verja sin tener, porque eso ya no es zona Schengen, ahí hay que pasar con la correspondiente identificación y la autorización. Es un territorio extracomunitario, pero porque además ha querido el Reino Unido con el Brexit. Que nos venga un general americano y que monte un pollo en la frontera es para haberle detenido en ese momento y haberle llevado al calabozo, aunque sea un general de 4 estrellas. O sea, y eso es tan fácil como una pareja de la Guardia Civil que le meta, le espose y usted se va al calabozo. Y entonces montó un pollo y tal, y menos mal que la policía, afortunadamente, con mucha dignidad, la policía española no lo dejó pasar. Así actúan los angloamericanos, se creen que somos su rancho. Y Gibraltar es una vergüenza, la única colonia europea que hay, digamos, en la Unión Europea, prácticamente. Sí, 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 y no se habla, y lo aceptamos sumisamente. Es Mira, caso claro de subordinación, ¿no? En Argentina, la reivindicación de las Malvinas está en la Constitución argentina, como una disposición adicional. Creo que es la primera. O sea, para que vean, lo han constitucionalizado. En Guatemala pasa lo mismo con el Belice, que es otro territorio usurpado. Pero en España, los padres de la patria, los padres de la Constitución, que eran unos en fin, que fueron los que crearon este caos, se olvidaron de Gibraltar y de otras cuestiones también. Entonces pasó a ser ya no ser una cuestión de segundo nivel, sino es que se ha olvidado. Y por parte derecha y de izquierda. Y uno esperaría que con Vox pues, hubiera habido un poco más de reivindicación y bueno, también hay que esperar y darle tiempo al tiempo porque han tenido una ocasión ideal, como digo, hace 2 semanas, pues haber ido allí a presionar a la frontera, ¿no? Y eso es tan fácil como movilizar a la gente y decir, oye, que se vayan los submarinos de aquí, ¿no? O sea, no los queremos. Go home, ¿no? Que se vayan de aquí porque nos están poniendo en un serio peligro. Ahora mismo, digamos, estamos en un entorno de guerra fría, de nueva guerra fría, entre Estados Unidos y Rusia, una Rusia súper fortalecida. A nosotros nos va muy mal, posicionándonos al lado de Estados Unidos y del Reino Unido. Hay que decir, para el que no lo sepa, que durante las dos guerras mundiales que ha habido, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, España tuvo una posición neutral.
En la Primera Guerra Mundial, con el gobierno de Dato, conseguimos reducir la deuda pública del 60% al 30%. La reducimos a la mitad, gracias a que comerciábamos con todos, y teníamos una posición de neutralidad. Y en la Segunda Guerra Mundial lo redujimos casi un 80%. Un 80%. España ahora mismo tiene un endeudamiento del 120%. Si este conflicto se dilata como quiere Estados Unidos, quiere dilatarlo, ¿a qué nivel se va a llevar nuestra deuda? Porque ya sabemos, por ejemplo, que Japón, el yen japonés se está hundiendo porque Japón sigue a Estados Unidos. Entonces, digamos, es importante estos datos económicos para que la gente sepa que las decisiones que adopten de su posicionamiento internacional tienen consecuencias para sus bolsillos. Nosotros, si tuviéramos una posición de neutralidad, como tiene, por ejemplo, Hungría, pues lo mismo reducimos la deuda, si esto se dilata como quiere Estados Unidos, pues de un 120% a un 60%. Pero eso a los políticos les da igual, ellos son cipayos, como en la antigua India, están sumisos y obedientes a lo que le dicen sus masonerías y sus financiadores. Entonces, el tema de Gibraltar es un ejemplo. Gibraltar ha sido el mayor elemento de desestabilización de la historia de España durante el siglo el siglo XIX. La mayoría de las guerras estaban auspiciadas por ellos, los enfrentamientos. Ellos compraban a la clase política española y ellos fomentaron la división y el guerracivilismo. Entonces, es un elemento de desestabilización, no es un territorio extraño que se queda ahí, nos están depredando también económicamente y luego ya militarmente, lógicamente, si se van a dedicar a usarla como una base nuclear de submarinos en un conflicto con una gran escala de tensión, desde luego a nosotros nos están usando, y hay que decirlo así, como escudos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, es una cosa, la gente tiene que tomar conciencia. Sí, estos temas de actualidad, esta polarización que yo creo que va a venir para décadas entre pues, dos grandes bloques regionales, el que nosotros hemos tomado ya partido claramente, España y seguramente la mayoría de los países hispanos. Pues sobre esto va también la última pregunta que quería hacerte, ¿no? Y es, bueno, hablabas antes de las oportunidades de actuar en conjunto, de la fortaleza de que los países hispanos traten de reordenarse, pues en un primer momento pactando alianzas para, pues en los distintos ámbitos que podría ser el económico, mencionabas, ¿no? Y que ya solamente eso que apuntabas, o sea, el poder de negociación de cara a estas entidades globalistas como el FMI o el Banco Mundial, de varias naciones juntas no es lo mismo que de una sola nación. En ese sentido, ¿cuáles crees que deberían ser o podrían ser los siguientes pasos adelante que las naciones hispanas abordaran para tratar de reordenarnos, reintegrarnos, acercarnos? ¿Por dónde crees que podrían o deberían ir los tiros? Contemplándolo desde un punto de vista práctico, sé que muchas personas ajenas a la perspectiva hispanista piensan que esto es pues nada, sueños de historiadores. Yo, por el contrario, creo que es nuestra mejor alternativa geopolítica y lo veo desde un punto de vista práctico. Entonces, por eso me gusta reflexionar sobre cuáles podrían ser los siguientes pasos realistas. Pues yo creo que, digamos, las cumbres iberoamericanas, que por cierto hace ya años que no se llevan a cabo, podrían ser un instrumento ideal. Pero si vemos a lo que se han dedicado en las últimas décadas, es a hacer negocios particulares. De hecho, una vez un portugués me contó cómo, digamos, España había tenido un enfrentamiento, nos acordamos todos el famoso ¿por qué no te callas? De Juan Carlos I de España a Hugo Chávez, pues eso generó una gran tensión diplomática y rápidamente fueron los portugueses a intentar sacar partido, porque también están los portugueses en las cumbres iberoamericanas, ¿no? Entonces, esa mentalidad de división y de sacar partido de un enfrentamiento se tiene que desaparecer. Las cumbres iberoamericanas tienen que servir para algo más, para que todos se pongan esas camisas tipo blusones cubanos y se den un paseíto por Cartagena de Indias. Eso, vamos a ver, una cumbre iberoamericana no es para banquetear, ni para echarse flores o para hacer un public reportaje. Una cumbre americana debe tener una hoja de ruta, como dicen los british, de ir avanzando en un proceso de integración económica que además a España le vendrá muy bien porque la Unión Europea pues, va a fracasar. Es un proyecto con el euro que tarde o temprano Alemania pues, irá por su lado y Francia por el suyo y tal. Entonces nosotros tenemos que tener un plan B y nos puede venir muy bien el aumentar esos vínculos comerciales a través de acuerdos de libre comercio. De momento podemos ir a mucho más, ¿no?
A libre circulación hay que hablar así, libre circulación de personas, libre circulación de capitales, libre circulación de tecnología, programas Erasmus para hispanoamericanos, donde toda esa comunidad que todavía sigue latente y que vive en forma de un idioma común, de un espíritu y una cultura común, pues se fortalezca, ¿no? Y en los momentos críticos o riesgos compartidos que tengamos, como sea cuestiones de endeudamiento o posicionamiento ante conflictos de polos en el cual nosotros no estamos directamente implicados, pues mantener una posición, pues como por ejemplo tiene la Liga Árabe o la Unión Africana, ¿no? O sea, es que es así de claro, es que somos el único polo que no está organizado, ¿no? A lo largo de... Entonces esto se tiene que hacer sobre la base de ir colaborando y restableciendo los lazos. Claro, va a ser muy difícil teniendo una clase política sometida a los angloamericanos y corrupta y en algunos casos gamberra, como vemos alguna nación hispanoamericana, pero bueno, eso no va a durar siempre, ¿no? Luego nosotros tenemos aquí en España lo que se llama la Secretaría Permanente de la OEA, Organización de Estados Americanos, pues hace falta alguien que realmente represente, así lo digo, a la comunidad hispanoamericana. Yo he ido a una conferencia de Rebecca Greenspan, que es actualmente la secretaria general, y realmente yo no he leído hablar de integración hispanoamericana. De hecho, ella no es una persona que viene a decirlo abiertamente de nuestra cultura. Es una persona que no viene de nuestro mundo. O sea, y cuando la oyes hablar dices, uff, no me gusta lo que estoy oyendo, ¿no? Y no quiero entrar en esas cuestiones. O sea, que tenemos que tener representantes permanentes que realmente reflejen ese sentir hispanoamericano, como puede ser el de Rubén Darío, el de Ramiro de Maeztu, intelectuales, y ir poco a poco y sobre todo también muchos economistas para ir recuperando nuestras fuentes de riqueza, que es fundamental, ¿no? Entonces hace falta una catarsis, un replanteamiento. Se pueden, igual que hay grupos en la Unión Europea que han funcionado muy bien, como el Grupo Visegrado, pues ir generando un lobby de naciones hispanas que tengan las ideas claras y ya se irán sumando otras, porque si la cosa va bien, la gente se da cuenta que es mejor ir en pandilla, como decimos en España, que ir al matadero individualmente, por muy fuerte y muy gritón que sea, ¿no? Entonces, si el FMI tiene que negociar pues un nuevo préstamo, pues no va a ser que, por cierto, el FMI está controlado igual que el Banco Mundial por Estados Unidos, lo creó en Bretton Woods, pues que se encuentre pues, a 20 naciones, muchas de ellas ya están en el G20, como por ejemplo Argentina y México, que es donde realmente está la vanguardia de la hispanidad en el plano económico, y que se vean que vamos todos perfectamente alineados y perfectamente como un bloque, ¿no? Y eso es tan fácil como plantearlo, porque, digamos, los que se dedican al mundo de las finanzas son todo menotontos. Son pueden ser cualquier cosa, pero tontos no son. Y saben que la unión hace la fuerza. Entonces hay que romper ese caínismo, ese separatismo, esa división, y empezar digamos, a influir en los organismos internacionales como si fuéramos una sola voz. Todos los hispanos, una comunidad de cientos de millones de personas que tienen un mismo idioma común y que es que realmente somos unos privilegiados porque tenemos la base. Algo que no tiene, por ejemplo, la Unión Europea, no tiene el idioma común. Nosotros sí que la tenemos y tenemos unos lazos culturales, religiosos, históricos que nos hacen ser una comunidad ideal para dar ese paso, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran reto para el tercer milenio del mundo hispano, el ser capaz de arbitrar esas fórmulas que no tienen que ser de pérdidas de soberanía, sino de posicionamientos comunes ante problemas, vamos a decir, críticos de seguridad nacional para las naciones, ¿no? Pues muy, muy interesante todo esto que apuntas. La verdad que es, en cuanto piensas un poco sobre ello, ves todo lo que tenemos para ganar. Y también esto que mencionas, que hasta hemos pensado en hacer algún vídeo al respecto en este canal, como algunas instituciones que deberían estar trabajando por la unidad, pues son totalmente inoperativas, como las cumbres iberoamericanas, que da pena verlas. Pues nada, ha sido un verdadero placer, Guillermo, compartir este rato contigo. Bueno, pues que queremos llamar a los espectadores a que te conozcan un poco más, que te sigan en Twitter, por ejemplo, que eres muy activo en tu cuenta y sobre todo que conozcan tu pensamiento que nos has trasladado aquí gracias a esta entrevista, pero que van a poder aprender mucho más profundizando en los libros, pues el que hemos mencionado antes de malas prácticas de los fondos buitre, el gran expolio o el más reciente de la depredación de España, que he visto que muchos de ellos, la mayoría, se pueden adquirir en Amazon o en Casa del Libro.
sea que, bueno, animamos a todos a que conozcan tu pensamiento con más profundidad. Muchísimas gracias y un verdadero placer, y me tenéis a vuestra disposición siempre que lo que deseéis. Pues Muchísimas gracias. igualmente, Guillermo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chao.